Bien, hoy vamos a abordar las principales teorías del crecimiento económico, no las del desarrollo, del desarrollo económico. Vamos a hablar las del crecimiento económico. Recuerden que crecimiento y desarrollo en economía son dos cosas distintas a la vez, pero que de alguna manera están relacionadas. Ok, para que en un país haya desarrollo económico, es decir, el bienestar de la sociedad del pueblo, es importante que haya crecimiento económico, que la economía en un país por lo menos esté estable o por lo menos cada trimestre, cada año, cada sexenio, cada gobierno vaya creciendo la economía, es decir, que vaya habiendo más Producto Interno Bruto, que vaya habiendo más Producto Nacional Bruto, que la esperanza de vida aumente, que hayan más empleos, que haya más inversión extranjera, que haya más superávit y menos déficit de la economía, que haya más, que la balanza comercial esté más para la exportación que la importación, que haya mayor inversión extranjera y que haya también mayor inversión tanto pública como particular o privada por parte del gobierno y por parte de los empresarios. O sea, todos esos factores hacen que haya desarrollo económico en el país y que si hay desarrollo económico, debería haber, perdón, si hay crecimiento económico, debería haber desarrollo económico. Ya les dije que no siempre va a haber los 2 al mismo tiempo. Puede ser que en un país, en una nación haya desarrollo, haya crecimiento económico, pero no necesariamente puede haber desarrollo. Ahora, ¿por qué no hay desarrollo? Porque si hay mucho crecimiento y tenemos malos políticos, malos administradores, malos gobernantes, en el sentido de malos, en el sentido de que no distribuyen equitativamente ni reparten equitativamente los bienes de la nación, entonces, solo unos cuantos, solo los empresarios, los políticos y los gobernantes se podrían enriquecer, es decir, podría haber malversación de fondos y el pueblo seguiría pasando miseria, como ha pasado en países comunistas o socialistas. Entonces, el crecimiento económico tendría que ir a la par con el desarrollo económico. Ahora, acuérdense, para que haya desarrollo económico, les digo, tiene que haber Producto Interno Bruto, Producto Nacional Interno Bruto alto, balanza comercial que favorezca más el superávit y menos el déficit, más exportación, menos importación, que haya más inversión extranjera, extracción, inversión interna, tanto particular como pública, etcétera. Entonces, si hay todo eso, va a haber mayor infraestructura para la sociedad, va a haber desarrollo económico. Ahí hablaríamos de desarrollo, que la esperanza de vida de las personas se aumentaría. Por lo tanto, como hay mucha generación de empleos, hay menos delincuencia, hay menos corrupción o menos, de algo, menos, a ver, ¿cuál es la palabra? Ay, es decir, que los fondos de o las inversiones se van a ver reflejadas dentro de la comunidad o dentro de la sociedad y todos van a estar aprovechando los recursos. Es decir, que la distribución de los recursos va a ser de manera equitativa y según las necesidades o según los requerimientos de las comunidades de la nación. Entonces, bajo ese rubro, entendemos que el desarrollo económico depende directamente del crecimiento económico. Ok, si no hay crecimiento económico en un país, si no hay inversión extranjera, interna, interna, y no hay inversión pública ni privada, entonces estaríamos hablando de que por lógica o de manera inherente o automática no va a haber desarrollo económico. Pero recordemos, aun cuando haya crecimiento económico en un país, no necesariamente va a haber desarrollo. Eso sería lo ideal, que haya desarrollo económico, pero no necesariamente lo va a haber, porque puede depender mucho de la ética
profesional de los gobernantes. Ok, hasta ahí. Entonces, hablamos de 4 teorías del crecimiento económico, 4 teorías que según estos especialistas son los que ayudarían a una nación o a un país o a un gobernante para que utilizara ese modelo, esa teoría y lo llevara a cabo, lo aplicara en una nación y podría haber crecimiento económico, es decir, mayor economía en el país, mayor inversiones extranjeras, mayores fuentes de empleo y mayor estabilidad en la moneda, su moneda del país. Estas 4 teorías son el modelo clásico, el capitalismo periférico, el crecimiento continuo y los ciclos económicos. Hay 4 modelos económicos. En nuestro país tenemos uno de esos modelos, o puede ser que sea la combinación de algunos de esos modelos. Esos son los modelos más comunes en casi todos los países, pero son los más comunes. ¿Significa que pueden haber más? Sí, pueden haber más modelos o más teorías del desarrollo del crecimiento económico. Bien, entonces vamos a analizar ahorita la primera teoría del crecimiento económico. Nuestra primera teoría se llama modelo clásico. Esta teoría es la primera del modelo clásico, es la primera del capitalismo, le podríamos decir. Es la que con la que se inicia la transformación y de las comunidades europeas que tienen gran influencia e impacto por la revolución industrial y que de alguna manera después de ese efecto vienen aquí en América, especialmente en Estados Unidos. Bueno, esta teoría fue propuesta por Adam Smith, David Ricardo y Robert Malthus, okay, más conocido por Adam Smith. Para estos personajes, el desarrollo económico de un país se puede medir por la forma en que una sociedad que está atrasada económicamente y social y políticamente, después de aplicar este modelo, puede avanzar. En este sentido, la industrialización es el síntoma más evidente de dicho desarrollo. Okay. ¿Cómo se da cuenta, según estos autores, cómo se dan cuenta de que una sociedad va, va avanzando? Se dan cuenta cuando la sociedad se industrializa. Para ellos, una sociedad retrasada, una sociedad que no ha avanzado, es una sociedad primitiva que vive del primer sector económico. Y el primer sector económico, que es el primario, es el campo, la agricultura, la cacería, la pesca, la domesticación de semillas o plantas, entre otras actividades. Entonces, hay evolución a partir de la industrialización. Por eso ellos con la revolución industrial empieza ese movimiento y empieza a formularse esa teoría. Entonces, para lograr el crecimiento, esos personajes y hoy en día los que son partidarios de este modelo económico, ellos enlistan una serie de recomendaciones para que el país eh, obtenga bienes y consolide esos bienes partiendo de 2 principios o 2 postulados. ¿Cuáles son? Uno, solo el trabajo produce riqueza, es decir, que las personas estén trabajando y trabajando y trabajando y que esta riqueza se reparta a través del mercado, es decir, a través de la ley de la oferta y la demanda, a través de la distribución de los bienes o de los servicios. Bueno, entonces la idea más sobresaliente de estos economistas para generar crecimiento y desarrollo económico fue la siguiente, es decir, el papel de los gobiernos no es intervenir en la vida económica de sus países, esto ya se lo había comentado.
sino que aquellos deben limitarse, es decir, los gobiernos, a ejercer una vigilancia que garantice la acumulación del capital. O sea, en otras palabras, se le llaman dejar hacer o dejar pasar. En otros idiomas, en otras lenguas, le llaman a este modelo el laissez-faire o laissez-passer. De hecho, me mojo un poquito el cabello, me echo eso así. Esta es una taposidad. En este sentido, estamos hablando de que este modelo privilegia que los empresarios sean los que tomen el control del mercado, que a través de la ley de la oferta y la demanda se fijen y establezcan los precios. Es decir, que el gobierno no fije los precios, sino que las mismas empresas compitan entre sí. Esto ya se los había explicado. Bien, este es el modelo clásico. El capitalismo periférico. Este es el otro modelo. Este modelo, antes de explicar qué es el modelo, al principio les voy a leer los párrafos que hacen una distinción para que luego comprendamos qué es el modelo periférico o el capitalismo periférico. Se utiliza el término centro, periferia, para hacer referencia a la existencia de un centro económico industrial integrado por países capitalistas industrializados y una periferia productora de materias primas compuesta por naciones menos desarrolladas. Ahí está la clave, para que vayan entendiendo. Centro se refiere a los países de primer mundo, como Suecia, Noruega, Inglaterra, Alemania, Francia, China, eh, Rusia. Hablamos de países industrializados, países de primer mundo. Estos son los centros, estos son los países industrializados capitalistas. Y la periferia son todos aquellos países o naciones que están alrededor o fuera de ese centro. Y estas periferias se consideran países no desarrollados o no industrializados. En otras palabras, se les consideran los países de tercer mundo, países tercermundistas, que están muy lejos de ser en vías de desarrollo, porque hay países que son primer mundo, en vías de desarrollo y tercermundistas. ¿Ok? Los tercermundistas todavía no llegan ni siquiera a la fase de estar en vías de desarrollarse. Pero estos países que están en la periferia, que no son desarrollados ni industrializados, cuentan con mucha materia prima, con muchos recursos naturales muy valiosos, como petróleo, madera, este, recursos de la minería, oro, plata, estaño, cobre, plomo, berilio, zinc, etcétera. Y estos productos, como son subdesarrollados o no desarrollados, para poder vender, para poder subsistir, viven del primer sector, es decir, del campo. Y entonces, como no tienen la maquinaria, no tienen la industria para extraer o procesar los recursos naturales, pues no les queda más que vender sus recursos naturales a los países centros, a los capitalistas. Entonces ya los capitalistas se los compran a un precio muy, pero muy, muy barato. Y los países periferia pues lo venden porque no les queda otra, porque es un poco de economía que le inyectan a su a su país que está debilitado. Entonces no les queda otra posibilidad que vender esos recursos. O sea, son víctimas, esos países periferias son víctimas de la explotación de los países capitalistas. Y luego los países capitalistas lo que hacen es compran esos recursos, se los llevan a su país, o bien sea que implementan algún tipo de industria en ese país subdesarrollado, contratan la mano de obra de ese país periferia, le pagan muy poco dinero a los empleados y después los productos se los venden a esos países periferia. Los venden a los países centros y también, pero los venden también a los países periferia.
se los regresan ya procesados o transformados y a un costo cuadruplicado de su valor real o de su producto neto que les había costado en un principio por extraer o comprar la materia prima bruta. En ese sentido, así se explica esto de centro y periferia. Bueno, los conceptos centro y periferia requieren una realidad de dependencia en la que las economías industrializadas avanzadas como Francia, Estados Unidos, Italia, Holanda, Alemania, Bélgica, Japón, China, Rusia y las demás que mencioné, Suecia, Noruega, imponen al resto del mundo una dinámica desigual. Esta situación implica, por un lado, la especialización de la producción en virtud de un lugar desigual asignado a cada país en el proceso productivo mundial. Y por otro, implica condiciones políticas que permiten la reproducción de esta forma mundial de acumulación y generación de riqueza. Explicando lo anterior, la idea es que cada nación es obligada a producir ciertas mercancías y a permanecer en el grupo de los países desarrollados o subdesarrollados. Los grupos económicos de poder son los que determinan dicha situación y son los que crean la riqueza o la pobreza mundiales. Es decir, que los países centros son los que controlan la economía, son los que siguen legitimando su poder, su dominio sobre los demás países. Y eso va a ser así mientras los países subdesarrollados no, no permitan, eh, o mejor dicho, prohíban la incorporación de los países industrializados en sus recursos naturales. Es decir, que las mismas naciones que son subdesarrolladas tienen que formar un capital humano, preparar a su gente para que ese capital humano tenga la capacidad, la creatividad y la innovación de extraer los recursos naturales, de procesar la materia prima, los bienes o servicios de esa nación y vayan empezando por sí mismo, de ser posible con si el gobierno lo necesitara, ¿no? De ese país, con préstamos para poder hacer sus propias inversiones y sus propios procesamientos de productos o servicios ellos mismos, de tal manera que no sean explotados por los países centro. Mientras lo sigan permitiendo, la explotación va a seguir sobre ellos y siempre van a ser considerados países subdesarrollados. Entonces, de eso se trata este modelo, el modelo del capitalismo periférico, de que los países centro se aprovechen de las periferias para extraer sus recursos y luego vendérselos ya procesados a un precio elevado, con una plusvalía exorbitante o demasiado. Ok, entonces, en resumen, las economías mundiales están divididas en estados del centro y áreas periféricas. Estas últimas, o sea, las periferias, en estas últimas el Estado nacional es débil a la existencia de una situación neocolonial, o sea, son países que los dominan otros o fueron conquistados por otros países, evidenciada en el escaso grado de independencia frente a la política económica dictada por las potencias y el gran capital. Es decir, que dependen no solamente a veces económica, sino políticamente de otros países. En esa teoría se pueden observar elementos que explican el crecimiento económico de Europa Occidental, de Estados Unidos y al mismo tiempo el desarrollo del tercer mundo. Este modelo describe la relación entre las economías centrales, autosuficientes y prósperas, y las economías periféricas, las que están aisladas, débiles y poco competitivas. Bueno, vamos con la tercera teoría. La tercera teoría se llama el crecimiento continuo. Esta teoría establece que el constante de una producción de bienes está en la base del desarrollo del sistema capitalista. Esto es lo que diferencia de los sistemas económicos anteriores. ¿Qué significa esto? Que en el capitalismo, la continua transformación del capital, de la moneda o del dinero, en productos, es decir, a través de máquinas, materias primas, la mano de obra, que luego se comercializan para vender o para obtener un capital monetario mayor que el original.
es el circuito de producción y comercialización que realiza el capital. Capital mayor al final de la repetición de cada circuito, que nuevamente será invertido para repetir constantemente el circuito y ampliarlo. A ver, esto parece muy reiterativo, pero ahorita vamos a explicarlo con un ejemplo. Y este es el mecanismo que genera el crecimiento económico. El sistema capitalista se transforma progresivamente en las sucesiones o en las sucesivas repeticiones del circuito en forma irreversible y crecientemente compleja. Es decir, tengo dinero, lo invierto, lo que gano, lo vuelvo a invertir y así sucesivamente. Lo vamos a explicar, lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Primero, se transforma el dinero en productos. O sea, el dinero, el capital, lo voy a transformar en productos, es decir, en mercancías, a través de la maquinaria, es decir, las fábricas, las industrias, a través de la materia prima, es decir, el producto que extraemos de los recursos naturales y a través de la mano de obra de la gente que trabaja en las industrias. Es decir, que el circuito que realiza el dinero, después esos productos son vendidos. Entonces, yo ya tenía dinero, lo transformé en un producto, en una mercancía, que no necesariamente puede ser mercancía o un producto, también puede ser un servicio, ¿ok? Pensando que son mercancías o servicios, esos productos son vendidos. Yo vendo mis servicios o vendo mis productos, ¿ok? Para que me entiendan qué cosa es servicios. Con servicios nosotros nos podemos referir al servicio de poner un negocio que brinde asesoría y capacitación. Por ejemplo, asesoría jurídica, asesoría psicológica. Eso es por pensar en ese tipo de servicios, pero hay más servicios que no necesariamente son productos físicos o como mercancía. ¿Ok? Bueno, entonces esos productos, esas mercancías son comercializadas para obtener más dinero, es decir, obtener un capital mayor del que yo tenía. Entonces, el circuito que se realiza o que realiza el dinero dentro del capitalismo es el siguiente. Sí, está bien, González. ¿Cuál es el circuito? Producción, luego las ventas, luego otra vez producción, ventas y así sucesivamente. O dicho de otra manera, el dinero que se obtiene de las ventas es reinvertido para producir más productos y para producir más dinero, por lo que el capital obtenido en el nuevo ciclo de comercialización también será mayor y así se podrá producir más y se podrá obtener mayores ganancias. Este es el modelo del crecimiento continuo. Por ejemplo, se usan 2 pesos para producir un lápiz, el cual se vende en 4 pesos. O sea, yo tenía inicialmente 2 pesos y produjimos un lápiz. Okay. El lápiz lo vendemos en 4 pesos. Con lo obtenido se producen 2 lápices a 2 pesos cada uno. Y ahora se venden a 8 pesos en total, o sea, 4 pesos cada uno. Esto permite producir 4 lápices, de lo que se obtendrán 16 pesos, por lo que se podrán elaborar 8 lápices y venderlos a 32 pesos, etcétera, etcétera. Es decir, se genera un crecimiento continuo al reinvertir las utilidades y lo invertido en un nuevo ciclo de producción que a su vez permite obtener mayores utilidades. Entonces decía, tengo mi negocio, lo invierto con una cierta cantidad de dinero. Cuando obtengo todas las ganancias, o se supone que todas las ganancias, o lo ideal es que toda la ganancia se vuelva a reinvertir en el negocio para comprar mayor eh, producto, la materia prima para comprarlo, procesarlo y vender y como mi producto ya es más, mi capital es, perdón, mi producción es más, entonces, necesariamente se espera que cuando yo venda toda esa producción que es mayoritaria, pues voy a obtener mayor ganancia y así sucesivamente. Entonces, los economistas partidarios de este modelo es lo que proponen en un país.
es decir, que el país esté generando empresas, eh, inversión extranjera o inversión interna, y que todo lo que se recaude, o la mayor parte, un buen porcentaje de lo que se recaude del Producto Interno Bruto, del Producto Nacional Bruto y de todas esas inversiones, se vuelva a reinvertir para crear más infraestructura, más empleos, para crear más proyectos de desarrollo, de crecimiento o de desarrollo. Y estos, a su vez, para 3 años, 4, 5, 10 años, me van a producir más riqueza, y esa riqueza la vuelva a reinvertir otra vez en capital humano, en capital no humano, es decir, en infraestructura. Ese sería el ciclo económico. Y la última se llama los ciclos económicos. Estas son las variaciones que ocurren en la actividad económica de un país, de una región o del mundo en un periodo determinado. Los ciclos económicos señalan el ascenso o descenso en la economía y se pueden medir por medio de los principales indicadores macroeconómicos como el Producto Interno Bruto. Esos ciclos económicos, este modelo está constituido por 4 fases. La primera fase es auge. Ok, aquí es donde sabemos en cuál de esas 4 fases se encuentra nuestro sistema económico, nuestro país. La primera es el auge. El auge entendemos que es el momento más elevado, mejor posicionado económicamente del ciclo económico en el que se encuentra un país. Es cuando hay mayor producción, mayor empleo y por lo tanto mayor bienestar económico. En este punto, en el auge, se produce una serie de fenómenos que interrumpen el crecimiento de la economía, propiciando el comienzo de la siguiente fase, que es la fase de la recesión. ¿Qué es la recesión? Corresponde a la fase descendiente del ciclo. En la recesión se produce una caída importante de la inversión, es decir, no solo de la inversión, también de la producción y el empleo. Es una crisis es una recesión particularmente intensa. Entonces, cuando decimos que hay recesión económica en el país, es que hemos visto que hay una pérdida importante de la inversión extranjera y de la inversión interna, tanto pública como particular. Estamos viendo que hay menos producción de los bienes y los servicios y estamos viendo que hay menos empleo. Es una crisis, es una crisis temporal. Luego de la recesión, inmediatamente le va a seguir la depresión. O sea, el auge es lo más importante, la economía está muy estable, está produciendo, pero de pronto hay una recesión, la economía empieza a irse hacia abajo, empieza a irse en pique, poco a poco, hay ocasiones en que la economía se desploma por alguna crisis sanitaria como fue lo del COVID. Muchas economías se desplomaron así de golpe, ¿no? Pero hay países, a veces las recesiones van llegando de manera paulatina, es decir, la economía va bajando, se va notando en el país que ya no hay tanta inversión extranjera, ni interna, ni pública, ni privada, hay menos producción de los bienes y los servicios, por lo tanto, ya no se venden tanto, no están dando mucho dinero al país, hay desempleo, y entonces estamos viendo que ahí viene la recesión, algo de lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. Bueno, después de la recesión nos va a llevar inmediatamente a la otra fase que es la depresión. Y este es el punto más bajo del ciclo. Si estábamos en la cúspide, ahora vamos a estar en la depresión, es la tabula rasa, ¿no? La parte más baja del ciclo económico. Y esta se caracteriza por un alto nivel de desempleo por un periodo prolongado. Aquí el periodo sí se prolonga. Una baja demanda de los consumidores, es decir, que la gente deja de comprar productos, bienes o servicios porque no hay empleo, se queda sin dinero. Pueden estar muy estables aquellas personas que tienen un fondo de ahorro, tienen un capital invertido, tienen algo que sustente esa recesión y esa depresión. Son